El terror y gore son temas populares en la industria de los videojuegos. Los primeros de ellos se inspiraron en obras del cine clásico de terror. Existe una franquicia que logró darle forma al género survival horror, plasmando de manera efectiva el miedo, frustración y desesperación en este medio interactivo, logrando traspasar las pantallas de nuestras casas para convertirse en algo inolvidable. Nos referimos, por supuesto, a Resident Evil. El género survival horror tiene sus orígenes en novelas lovecraftianas, slashers japoneses, historias de suspenso americanas como The Shining, e inspiraciones en monstruos clásicos. Esto ha llevado a que nuevas generaciones los representen en diversos medios actuales. En el caso de los videojuegos, la mecánica de sobrevivir, ser perseguido, tener ítems y controles limitados se han traducido perfecto para provocar terror en un medio interactivo. En 1989, Tokuro Fujiwara, creador de la exitosa serie Ghosts and Goblins, fue invitado al set de la película japonesa de terror Sweet Home. Su misión sería desarrollar un videojuego basado en ella. Sweet Home sería un RPG de terror para el Famicom, que desgraciadamente no tendría un lanzamiento fuera de Japón. Con 5 personajes jugables y una compleja mansión llena de peligros y puzzles, cada uno portaba un objeto, y si alguno moría, tendrías que ir a recogerlo si es que querías sobrevivir. En 1993, Fujiwara le pidió a Shinji Mikami que hiciera un remake de este juego. Así fue como nació Biohazard o Resident Evil, como lo conocemos en este lado del mundo. Durante 6 meses, Mikami trabajó solo en la creación del concepto. El primer prototipo tenía una vista en primera persona y contaba con un tema supernatural, como la mayoría de obras de terror psicológico en Japón. Poco después cambiaría para inspirarse en el cine de terror de George Romero. Después de jugar Alone in the Dark, Mikami decidió cambiar de primera persona a fondos prerendereados, que le permitían mayor detalle en los escenarios, además de que consideraba que las capacidades 3D del PlayStation original no serían suficientes para los puzzles del juego. Algunas cinemáticas del juego serían secuencias live action filmadas en Japón con actores americanos. La gran mayoría no serían usadas, ya que según Mikami, las actuaciones no eran adecuadas. Aunque al principio de su desarrollo podías escoger entre 4 personajes, al final solo podías elegir entre Jill Valentine o Chris Redfield. Cada uno de ellos con 4 finales diferentes, dependiendo de cuántos personajes sobreviven durante el juego. La compleja Spencer's Mansion, repleta de cientos de zombies, perros, arañas gigantes y hasta un tiburón blanco, definieron el género survival horror. Y para sorpresa de Capcom, Resident Evil sería un éxito que sobrepasaría por mucho las ventas esperadas. Y cuando ibas avanzando sobre la mansión, cuando bajabas a las catacumbas, el tema de Wesker, el tema de las moscas y todo eso, literal eran noches enteras jugando, ¿no? Y Resident Evil para muchos es como un juego inspirado en películas clase B, pues, totalmente, pero esta primera imagen cuando volteas el zombie por primera vez a verte, que es fantástica, es emblemática, ¿no? Yo creo que es como parte de la historia clave, ¿no? De los videojuegos y los survival horror. Creo que entendieron muy bien dónde poner como las cámaras. O sea, dónde ponerte a ti como jugador dentro de una habitación y no poder ver hacia atrás, no poder ver el pasillo que seguía. O sea, como que había una especie más de narrativa de cómo ibas navegando o jugando esto para decirte, es que al lado de esa esquina me va a salir algo. Nunca lo había experimentado. El tema de tener una tensión y estrés todo el tiempo por saber si voy a sobrevivir en la siguiente exploración, en la siguiente puerta, te creaba como una psicosis todo el tiempo de hacer las cosas bien y de decir, ¿y si me equivoqué? ¿Y si no tenía Ink Ribbon? O pues como buscando desesperadamente un Ink Ribbon, y cuando lo encontrabas, decir, tengo que regresar hasta allá a la máquina de escribir. Era como de, pues no me puedes hacer esto Resident Evil, ¿sabes? Lo que hizo Capcom, creando ese control de tanque, pues que sentaría las bases para cómo serán los survival horrors a futuro, ¿no? De ahí obviamente pues, lo tomaría Konami con Team Silent y demás. El control de tanque es 50% de la experiencia para que ese juego te haga sentir eso.
Yo creo que uno de los aciertos más grandes de Resident Evil fue precisamente que el control fuera tan limitado. Si tú tienes un control o tienes un poder muy grande sobre el entorno en el juego, donde se supone que te tiene que dar la impresión de que estás en desventaja, entonces pues pierdes por completo la ansiedad o el miedo, podríamos decir, de tratar de avanzar, ¿no? Dejas de sentir esa presión. Y eso tal vez sería más adecuado en un juego de acción, como por ejemplo Doom o más adelante un Devil May Cry o Bayonetta o ese tipo de juegos. En un juego como Resident Evil tienes que sentirte torpe, siento yo, tienes que sentir que no puedes hacer las cosas como querrías hacerlas, como debería de ser en una situación de terror. Una cosa es sentirse sin capacidad de reacción y otra cosa es sentir terror. Resident Evil era un juego en el que te desempoderan y te dejan en una situación vulnerable. Digo, es una manera de mantener esos rushes de adrenalina, entregarte mucho poder y quitarte lo que hasta sucede en un buen shoot 'em up, ¿no? Tienes que estar brincando en esa resbaladilla y subiendo y bajando. Por eso también hay ammo. Te quitarían el ammo y le quitas todo ese sentimiento de estira y afloje, ¿no? Resident Evil es una película serie B, pero que se basa en lo que me gusta llamar el susto muerte, ¿no? No sabes cuándo, pero te van a espantar con un sonido duro, ¿no? Con un cambio de volumen y con algo rápido en la pantalla, ¿no? Como suelen decir, aventar el gato a la pantalla. El primer Resident Evil llegaría a otras consolas y PC, además de que contaría con varias versiones. Una última añadiría vibración y un soundtrack sinfónico. La versión japonesa de esta versión incluía un segundo disco, en el que se mostraba un concepto desechado para su secuela. Protagonizado por Elsa Walker, este juego, que nunca fue conocido como Resident Evil 1.5, y su director era el joven Hideki Kamiya. A más de la mitad de su desarrollo, el nuevo productor Yoshiki Okamoto encontró que el juego que tenía planeado Hideki Kamiya, al estar más inclinado hacia la acción, perdía mucho del terror del original. Por lo que Okamoto acudió a Noboru Sugimura, quien tenía bastante experiencia escribiendo series tokusatsu para la televisión japonesa, incluyendo la que eventualmente conoceríamos en un futuro en Norteamérica como Mighty Morphin Power Rangers. Kamiya casi pierde su puesto como director, pero rehacer casi desde cero esta secuela dio como resultado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, ese que hoy conocemos como Resident Evil 2. Para hacer un vínculo directo entre Resident Evil y esta secuela, Elsa Walker se convirtió en Claire, hermana de Chris Redfield, protagonista del primer juego. Bastantes personajes creados para Resident Evil 1.5 se mantuvieron, como Leon S. Kennedy, Ada Wong y otros. La ciudad de Raccoon City sería el escenario de esta secuela. Resident Evil 2 venía en 2 discos, cada uno incluía la campaña de cada personaje. Aunque las historias eran diferentes, en su mayoría, las campañas incluían los mismos niveles. Cuando finalmente llegó, a principios de 1998, Resident Evil 2 fue un éxito rotundo, vendiendo en lanzamiento lo mismo que Dragon Quest y Final Fantasy, las franquicias más populares de Japón. Desde los cinemáticos de entrada que vimos, que eran una locura. Para ese entonces, cuando uno vio ese cinemático Resident Evil, ¿no? Con Leon, era como, ¿es esto posible, sabes, no? O sea, la gente que venía del 1 le voló la cabeza al ver todos los cambios sustanciales que tenía el 2 en tema de gráficos, jugabilidad, diseño de niveles, nuevos personajes. Aparte me acuerdo muy bien, cuando tenías la caja decías, ¿cómo? ¿2 discos? ¿Por qué 2 discos, no? Y es, ok, uno es con Claire y otro es con el Leon Kennedy. Entonces era de, ok, entonces acababas con uno, empezabas la campaña con el otro, pero era el shock que te llevabas tú de entrar porque era una caja distinta, porque eran 2 discos y el manual y todo, que era fantástico, y la portada me acuerdo muy bien que era llamativa, porque eso sí, la portada de Resident Evil 1 la verdad es que no estaba tan chida, pero mucha gente inició en Resident Evil 2 justamente. Creo que Resident Evil 2 yo lo pondría dentro de los top 3 mejores survival horror de todos los tiempos, el 2 definitivamente. A mí me gusta más Resident Evil 2 que el 1. Creo que una de las razones es porque masterearon ya todo lo que había en el 1. Como que en el 1 se siente todavía más como un experimento, ¿no? Se siente más como un Alone in the Dark bien hecho. Y en el 2 ya tienes como toda una historia detrás. Puedes jugar las dos como historias.
profundizas más en los personajes, perfeccionan como también los puzzles, ya están más creativos. Lo diferenciaba como una consola para adultos, digamos. Una consola aparte capaz de ponerte videos, o sea, full motion videos. Tú querías enseñarle a los demás, incluso a las personas adultas, cómo se veía tu nueva consola. O sea, sí era un parteaguas. En todo el mundo se venderían 5 millones de copias del juego. Capcom respondería con el desarrollo de varios proyectos, a lo largo de diferentes plataformas. Por un lado, Kamiya y parte del equipo se enfocarían en llevar Resident Evil a la siguiente generación, mientras que el resto se enfocaría en crear algo inmediato, por lo que se optó por crear una tercera parte que tomara lugar casi al mismo tiempo que el segundo juego, añadiendo acción y expandiendo locaciones dentro de Raccoon City. Resident Evil 3 Nemesis llegaría a finales de 1999, y su mayor adición fue agregar paranoia a la experiencia, con un enemigo que podría aparecer casi en cualquier momento. Hay mucha gente que es fan de Resident Evil 3. A mí me gusta más el 2. En 3 sentí que era prácticamente el 2.5. Y entre Resident Evil 1 y el 2 sí ves como un salto, ¿no? El 2 perfecciona todo lo del 1. Y el 3 no perfecciona lo del 1 o lo del 2. Siento que prácticamente es lo mismo, como que se fueron más safe. Como que dijeron, bueno, les gustó la onda de Tyrant, pues entonces vamos a ponerle a Nemesis, ¿no? Es como un poco esa sensación para mí. Realmente lo jugué y lo disfruté bastante, pero el 2 para mí siempre fue superior. Por su parte, Okamoto y Mikami, al tener todas las manos del equipo en proyectos, decidieron apoyarse con equipos externos para el desarrollo de Code Veronica, proyecto que había comenzado como un port de Resident Evil 2 para el Sega Saturn, pero que terminaría siendo exclusivo temporalmente para Dreamcast. Sin duda, una de las razones principales para tener la nueva consola de Sega. Code Veronica finalmente dejaba atrás los fondos pre-rendereados y optaba por tener todos los escenarios en tiempo real. El futuro de Resident Evil lucía espectacular, y eventualmente cuando Dreamcast fue descontinuado, el juego llegaría a otras consolas. Code Veronica del Dreamcast era Resident Evil, para empezar. En la versión de Dreamcast, quien en México tenía un Dreamcast y jugabas ese Resident Evil, el avance que había a nivel gráfico en ese momento era de no puede ser que estoy viendo que esto suceda, ¿sabes? Y creo que también la jugabilidad me pareció que lograron preservar la esencia que tiene Resident Evil, pero definitivamente, si bien conservaba muchos elementos que tiene, el mayor atractivo por el cual muchísima gente le llamó la atención fue que gráficamente era superior a todo lo que estaba allá afuera. Code Veronica, para mí, es mi Resident favorito. O sea, tecnológicamente pues, se ve brutal. Regresas con un personaje que ya conocías, en una historia nueva. Vas a este lugar rarísimo, hay personajes súper divertidos. Y el hecho de jugarlo en Dreamcast en su momento y tener tu VMU y que pudieras ver como tu stat de ahí, ese intro ahí con el helicóptero persiguiendo el edificio, ¿no? Y Claire ahí esquivándose y se avienta. No sé, era muy cinemático. Como lo mismo que me hizo hacer con Resident Evil y enseñarle a los demás cómo se veían las nuevas tecnologías, me pasó con Code Veronica. Al proyecto del equipo de Hideki Kamiya aún le quedaban algunos años en desarrollo, y su visión fue tan diferente a Resident Evil que terminaría siendo una nueva serie de Capcom. Muchos entraron en el 3, pero muchos siento que se perdieron de esta entrada con el 1 en el 2, por eso conocer el remake del 2 fue como de qué padre que mucha gente lo va a jugar por primera vez y esta reimaginación, porque no es remake, es una reimaginación de Resident Evil 2, es brillante, es fantástico. Creo que esa esencia de Capcom de respetar todos los elementos que lo hicieron popular, yo creo que estamos chequeados por Capcom, de verdad, no podemos vivir en mejor época, no sé si nos lo merecemos, pero el remake del 2 y el 3, otra vez estar sudando en las manos, escurriendo porque sabes en qué momento te va a salir Nemesis o te va a perseguir, que tienes que correr. Brillante, creo que hay que darle todo el mérito a Capcom con crear cómo son los survival horror. Definitivamente Resident Evil es una maravilla. Estos primeros años de Resident Evil dieron forma a una serie que, contrario a las otras que tenía Capcom, comenzó de manera exitosa desde el primer título.
Su legado fue masificar el género de horror en un medio interactivo, haciéndonos sentir casi en carne propia una experiencia terrorífica como nunca antes. Así es como Resident Evil se convirtió en una leyenda de los videojuegos. Resident Evil 4 cambiaría drásticamente el rumbo de la serie para el futuro, pero esa historia la dejaremos para otra ocasión.